Sean bienvenidos a este nuevo espacio donde los voy a llevar por un recorrido de misterios, curiosidades, datos interesantes y demás historias relevantes de absolutamente todos los campos de la vida humana. Mi nombre es Nico López y esto es ¿Lo sabías? Esta es la historia de James Scott, que a partir de ahora le vamos a decir Jimmy porque tenemos confianza, que es oriundo de la ciudad de Quincy, en el estado de Illinois. Pero primero vamos a contextualizar un poco. Era 1993, la zona estaba siendo azotada por fuertes tormentas en lo que se llamó la Gran Inundación del 93, por lo cual las ciudades de Quincy y West Quincy estaban siendo muy amenazadas. Es toda la zona circundante al río Mississippi y justamente las ciudades de Quincy y West Quincy están separadas por el río Mississippi, que es a su vez límite estatal, que divide los estados de Illinois y de Missouri. Como parte de los esfuerzos para contener el agua del río y que no se desborde y que no pase ningún desastre, ambos vecinos de ambos lados del río empezaron un programa de voluntarios en los cuales estos vecinos iban a ayudar y iban a poner sacos de arena, iban a poner bolsas de plástico y demás cosas para contener la crecida del río. Parecía que las heroicas acciones de los vecinos de Quincy y West Quincy, de los estados de Illinois y de Missouri, estaban dando resultado efectivamente. Hasta el 16 de julio el agua había bajado, parecía que estaba todo tranquilo, pero ese mismo 16 de julio pasó algo totalmente inesperado. Esa noche el dique de West Quincy, donde estaban trabajando todos los voluntarios, colapsó, hizo un caos total e inundó toda la zona. 60 kilómetros cuadrados quedaron bajo el agua, se inundaron todas las casas, se prendió fuego una estación de servicio, el dique se tragó un barco, se perdieron todos los cultivos, todo un desastre fue lo que pasó. Pero además quedó inutilizable el puente de Bayview. ¿Qué es el puente de Bayview? Es el único paso entre Illinois y Missouri en 300 kilómetros, por lo cual la gente que quería cruzar el río para ir al otro estado o a la otra ciudad tenía que ir en ferry o tomarse un avión directamente, si no, otra forma no había, y esto duró 70 días. Obviamente todos los medios se hicieron eco de esta catástrofe y fueron al lugar de los hechos a ver qué había pasado. Un reportero de la NBC fue uno de los primeros y le hizo una entrevista a uno de los testigos que andaba por la zona merodeando. ¿Quién era este testigo? Era el mismísimo Jimmy, James Scott, del cual les hablé al principio. Y bueno, durante la entrevista, Jimmy empezó a contar cómo pasaba por el lugar y de repente vio que el dique estaba colapsando. Y según él, en una heroica acción, empezó él solito a poner bolsas, a cavar, a poner cosas a las bolsitas de plástico. Él solo empezó a salvar el dique, pero bueno, como se le hacía tarde y quería irse a tomar unos tragos, quería ir al barcito, el tipo dejó de hacer eso y se fue. Jimmy dijo que más tarde, cuando volvió a pasar por el lugar, se encontró con que el dique estaba colapsado, que empezó a subir el agua y bueno, que ya no tenía más nada que hacer. Hasta acá Jimmy parece un personaje simpático, pero esto a Neil Baker, un detective de la policía que estaba viendo la transmisión, medio como que no le cuadraba todo. No le cuadraba porque se ve que Jimmy tenía la ropa bastante limpia como para haber trabajado ahí en el dique, no tenía salvavidas y además estaba totalmente solo cuando pasó esto. Y además el amigo Neil Baker tenía absolutamente toda la data del pasado oscuro de Jimmy. Resulta que Jimmy tenía antecedentes penales y había cumplido condena en 6 cárceles. La mayoría por robos menores, pero tuvo 2 causas también por ser un pirómano. A los 12 años el tipo quemó su escuela y a los 18 prendió fuego un garage. Esto último le valió 7 años en la cárcel. Por lo cual durante todos estos sucesos de la inundación, Jimmy estaba en libertad condicional, estaba trabajando en un Burger King y además vivía con su esposa Susie. Sí, estaba casado el tipo. Después de meses que la policía estuvo investigando a Jimmy, lo arrestaron por un robo menor. Pero todo esto fue una cortina, fue un engaña-pichanga para en realidad interrogarlo. Durante el interrogatorio, Jimmy admitió sacar bolsas de arena del dique y ponerlos en otro lugar que según él veía más problemático. Pero atención a lo que dijo textualmente durante las preguntas de la policía.
No quise causar un problema, pero lo hice. Estoy en el arroyo de mierda. Gran analogía usó Jimmy, que después de esto lo metieron en cana 10 años por el robo. Pero lo de la inundación quedó en stand-by. Pero que quedara en stand-by no significa que la investigación haya parado, al contrario. Se siguió moviendo tanto la gente del estado de Illinois, tanto como las autoridades de Missouri, y se juntaron con los federales, con el FBI, y toda la investigación llevó ¿a quién? A Joe Flax. ¿Quién es Joe Flax? Un viejo amigo de Jimmy que reveló algo insólito. Jimmy le dijo a Joe que rompió el dique a propósito. ¿Para qué? Para que su esposa, que trabajaba al otro lado del río, no pudiera cruzar el puente y se quedara varada del otro lado. Entonces Jimmy podría salir de joda, conocer a otras mujeres, ir a pescar tranquilo. La cosa sana. Bueno, solemos conocer muchas historias de gente que metió alguna excusa o que hizo algo para zafar una noche de la esposa o algo por el estilo, pero lo de Jimmy se fue totalmente de las manos, fue algo extremadamente radical. Además, después salieron otros testigos que dijeron que en una fiesta Jimmy andaba con la frente en alta, con el pecho salido para afuera, diciendo que sí, que él fue el que rompió el dique. Con esta evidencia, Jimmy fue juzgado en 1994, en noviembre del 94, y fue condenado. Fue una de las pocas personas condenadas en todo el mundo por causar una catástrofe por sí solo, y además fue sentenciado a cadena perpetua. Pero con esto la polémica no termina. Aún con todo su prontuario y con que Jimmy no es un personaje muy simpático que digamos, hay gente que sostiene que no hay evidencia sólida para haber condenado a Jimmy a cadena perpetua. Uno de ellos es Adam Pitluck, un ex reportero de la famosa revista Time, que escribió el libro Condenado a la Eternidad. En él afirma que Jimmy es inocente. Pitluck explica que con toda la furia que tenía la gente por las inundaciones, estaban buscando a alguien a quien echarle la culpa. Y bueno, con todo esto Jimmy fue servido en bandeja. La justicia, el jurado, creyó en el testimonio de Joe, pero hay algunos científicos, algunos expertos, que creen que hay 6 escenarios posibles para que un dique falle, y que en ese entonces el dique de West Quincy tenía los 6. Por eso el ex reportero de Time afirma que el testimonio de Jimmy ante las cámaras le vino como anillo al dedo a la policía, y que además el testimonio de su amigo fue un poco armado, que le ofrecieron algún trato o algún tipo de dinero para que él confiese. De esta forma las autoridades tienen un chivo expiatorio para echarle toda la culpa de lo que le pasó al dique, y además los medios tienen una linda historia para contar. Pero bueno, pasaron más de 25 años, los diques fueron arreglados, los negocios reaparecieron, el cultivo reapareció, la estación de servicio que se incendió fue recuperada, pero bueno, hay una persona que no pudo recuperar su vida y ese es Jimmy. Me equivoqué en el pasado y Dios sabe que desearía poder retroceder en el tiempo. Lamento el dolor que causé a las personas con los estúpidos incendios y lamento lo que perdieron durante la inundación, pero no me disculparé por algo que no hice. Solo desearía que alguien creyera en mí, dice Jimmy. Jimmy actualmente está cumpliendo su condena en el centro correccional de Jefferson y es elegible para salir en libertad condicional en 2023. En ese momento Jimmy va a tener 53 años, pero si él sigue sosteniendo que es inocente, es posible que no califique. Este video es solo un fragmento del programa Lo Sabías, que sale todos los sábados y tiene muchas más secciones. Recuerden que aquí debajo les dejo las fuentes de información para que puedan ver de dónde saqué todo y por si quieren investigar más sobre el tema. Porque acá priorizamos el enfoque periodístico y mostrar material inédito al detalle. Suscríbete, así podés ver el programa entero una semana antes de que salgan estos videos cortos. Y además dale like, compartilo, hacé correr la bola para que cada vez seamos más y más. Además en los comentarios acordate de sugerir qué temas querés que se investiguen, así lo tomo en cuenta para los próximos programas. Te espero en el próximo video acá, donde lo que sabías lo vas a recordar y lo que no sabías ahora lo vas a saber. Chao.